Mi nombre es Jessica Zafra. Eh, bueno, en verdad estoy bien emocionada por estar dictando la charla para la sociedad. Y bueno, no es un cherry, pero estas son las diapos que normalmente utilizo para un curso que dictamos en Evisalud, solo que está un poquito más corto. Entonces la idea es usar estas diapositivas porque ya están más trabajadas. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, como ya lo mencionaron, actualmente trabajo en crónicas, no tengo otros conflictos. Y bueno, lo que me pidieron para la clase fue ver medidas de asociación. Lo estoy enfocando más a la parte de ensayos clínicos porque me parece más fácil de entender, pero lo que vamos a ver también se puede aplicar a otro tipo de estudios como estudios transversales o los estudios de cortes, ¿no? La idea es entender cómo es que se van calculando estas medidas y cómo se interpretan, y luego es sencillo simplemente verlo en otro tipo de estudio y tratar de interpretarlo. Y vamos a tocar un poquito el tema de inferencia estadística. Entonces, bueno, básicamente en UNECA y en general en cualquier estudio de investigación que ustedes vean, o la mayoría de estudios que ustedes vean, van a partir de una pregunta de investigación, y a partir de esta pregunta es que se va a tener esta idea de hacer un estudio, ¿no? Puede ser un ensayo, un estudio de cortes, un estudio transversal. Lo cierto es que muy pocas veces se puede alcanzar a la totalidad de la población. Entonces, normalmente lo que se hace es, si yo tengo una pregunta de investigación, digamos que sea una pregunta de formato pico, que quiero ver una intervención, lo ideal sería hacer un ECA, y para hacer mi ensayo clínico yo voy a tomar una muestra, ¿no? Porque no puedo incluir a todas las personas. Entonces, a pesar de que yo tomo solo una muestra, al final quiero concluir sobre la población. Y este paso de tener los resultados de una muestra de un solo estudio y finalmente concluir en la población se llama inferencia estadística. Entonces, lo que hay que tener en claro es que un ECA o un estudio lo que hace es estimar el efecto de un tratamiento o de una exposición, y para ello se usan estas medidas que vamos a ver, ¿no? Medidas de asociación o medidas de efecto. Y estas medidas vienen acompañadas de un intervalo de confianza. Entonces, normalmente lo que vamos a ver es esto, ¿no? Si tengo un estudio y tengo un OR de 1.4 o 1.40, quiere decir que este es el valor que se encontró en la muestra del estudio, pero si yo quiero hablar del resultado del OR en la población, tengo que hacer inferencia, y esta inferencia consiste en calcular estos intervalos de confianza, ¿no? Entonces, normalmente cuando ustedes lean un artículo van a tener el estimado puntual, que es este de acá, y su intervalo de confianza. Uno nos habla de lo que yo encuentro en la muestra en este estudio, y el otro nos habla de qué es lo que yo podría encontrar en la población. Y esto lo vamos a ir repasando de nuevo conforme veamos las medidas. Y para tratar de ordenar las medidas de efecto, lo que se hace, sí, creo que es algo bastante aceptado, es dividir los desenlaces en diversos tipos, ¿no? Yo acá he colocado solo dos categorías. La primera son los desenlaces que van a ser categóricos, como por ejemplo mortalidad, que tiene dos opciones, ¿no? Es una persona está viva o está muerta, entonces es un desenlace categórico. Y para este tipo de desenlaces se pueden utilizar medidas de asociación como el riesgo relativo, o RR, el odds ratio o el OR. También hay otras medidas que de repente han visto como el ratio de prevalencias, o PR, y hay unas medidas de impacto como el riesgo atribuido. Luego tengo otra gran categoría de desenlaces que pueden ser los numéricos, como por ejemplo el peso en kilos, ¿no? Entonces yo puedo tener acá diferencias de medias, o puedo tener diferencias de medias estandarizadas. La diferencia de medias estandarizadas no lo van a ver en ensayos clínicos o en estudios transversales o de cortes, porque esto suele utilizarse más que nada en revisiones sistemáticas y se usa para juntar o hacer este promedio ponderado de los resultados de varios estudios. Ya, entonces está acá para que sepan que existe, pero no lo vamos a ver ahorita porque es algo ya mucho más ligado a la parte del análisis de las revisiones en sí.
Y aparte hay otro tipo de desenlace que son los desenlaces de tiempo evento, que tampoco lo vamos a tocar aquí porque es un poco más complejo, pero por ejemplo, el HR o Hazard Ratio o el IRR, ¿no? Que de repente lo han visto antes. La idea es que es un desenlace que puede ser categórico, como por ejemplo mortalidad, pero que además esté ligado al tiempo, ¿no? Entonces no solamente miden está vivo o está muerto al final del estudio, sino que miden cada cierto tiempo van siguiendo al paciente y van viendo que en el tiempo 1 está vivo o está muerto, en el tiempo 2 está vivo o está muerto, y al final la medida de asociación te da una relación entre el tener el desenlace y el tiempo. Ya, pero eso no lo vamos a tocar ahorita porque es un poco complejo. Ya lo que vamos a ver en esta ponencia es más que nada desenlaces categóricos, vamos a ver estas medidas, y para los numéricos vamos a dar la diferencia de medidas. Entonces, para empezar con el RR, acá tengo un ensayo clínico ficticio. Supongamos que en un ensayo se quiere evaluar el efecto de un tratamiento, digamos de sustancia X, en el control glicémico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, lo primero que yo tengo que saber cuando voy a estar leyendo un estudio, tratando de entender estas medidas de asociación, es saber cuál es la pico de ese estudio. En este caso hemos visto que la población van a ser los pacientes con diabetes, la intervención va a ser esta sustancia X, mi comparador va a ser un placebo, que acá no lo he puesto, pero digamos que es un placebo, y el desenlace va a ser el control glicémico, ¿no? Que es lo que dice acá. Entonces luego tenemos que preguntarnos, ok, este desenlace, ¿qué tipo de desenlace va a ser? ¿No? Entonces ya les había mencionado, bueno, primero pueden verlo acá, ¿no? Si es un desenlace que se llama control glicémico y se define mediante esta variable hemoglobina glicosilada menor a 7%, entonces ya saben que es menor a 7 o mayor o igual a 7, ¿no? Entonces tiene dos categorías y por lo tanto es un desenlace dicotómico, ¿no? Categórico y dicotómico. Y eso también lo pueden ver porque ahorita estamos viendo riesgo relativo, ¿no? Entonces estamos frente a un desenlace categórico. Y lo que vamos a ver ahora es estos resultados ficticios del estudio. Supongamos que en el estudio yo tenía mi brazo o mi grupo intervención que recibió la sustancia X. En total había 500 personas en este grupo. Luego tenía el grupo que recibió el placebo. Acá había 500 personas. Y en todo el estudio yo tenía mis 1000 personas, ¿no? Ahora lo que yo voy a ver es los desenlaces. Estos es los que tienen control glicémico y estos son los que no tienen el control glicémico al final del estudio. Entonces, si yo veo los que tienen control glicémico, en total fueron 190 y los que no tienen el control glicémico fueron 810. Ahora, ¿qué es lo que voy a ver cuando quiero calcular el riesgo relativo? Básicamente, tengo que ver las probabilidades o la incidencia de mi desenlace por cada uno de los grupos. Entonces, si quiero ver la incidencia de tener el control glicémico en el grupo que recibió la sustancia X, voy a dividir estos de acá, que fueron 100 personas que tuvieron el desenlace en este grupo, entre el total de personas que estaban en el grupo. O sea, 100 entre 500. En el caso del placebo, voy a hacer algo muy similar. Voy a tener que aquellos que tuvieron el control glicémico y recibieron el placebo fueron 90 personas y en el grupo placebo en total tenía 500 personas, ¿no? Entonces simplemente divido esto y en el grupo intervención tendré un 20% o un 20% de probabilidad de tener el desenlace y en el grupo control un 18% de probabilidad de tener el desenlace. Entonces hasta aquí hemos calculado las probabilidades por cada grupo y luego para calcular el RR lo que tengo que hacer es sencillo, es simplemente dividir la probabilidad en el grupo intervención entre la probabilidad en el grupo control. Entonces es 20 entre 18. Y eso nos va a dar un valor de 1.11. Si tienen dudas, me avisan, por favor. Entonces hasta acá tenemos el RR de 1.11. Lo que vamos a ver ahora es cómo voy a interpretar este valor de 1.11. O sea, ¿qué me está diciendo exactamente? Ya sabemos que estamos comparando las probabilidades de un grupo versus las probabilidades de otro grupo.
Y lo estamos haciendo de una forma relativa, porque estamos haciendo una división de las dos probabilidades. Entonces lo que nos va a decir es cuánto más o cuánto menos es la probabilidad de tener el desenlace con respecto a mi grupo control, ¿ya? Porque si recuerdan en la división, la probabilidad del grupo control estaba abajo, ¿no? El RR, bueno, esto es teórico, puede tomar valores entre 0 e infinito, y hay que tener en cuenta que si el RR es igual a 1, significa que no hay una asociación o no hay un efecto. ¿Por qué? Porque si yo hubiera tenido en los dos grupos la misma probabilidad, de 20%, por ejemplo, y yo lo divido, voy a tener la unidad. O sea, en otras palabras, si el efecto es el mismo, o la incidencia, la probabilidad es la misma en los dos grupos, básicamente estoy encontrando que no hay una asociación, no hay un efecto de la intervención. Ya por eso decimos que el 1 es el no efecto o la no asociación. Entonces ahora vamos a ver cómo se interpreta esto, ¿no? Ya tenemos que la unidad era nuestro punto de partida, nuestro no efecto, y luego tenemos que preguntarnos, ok, ¿mi RR es mayor a 1 o menor a 1? ¿No? Entonces, si mi RR es mayor a 1, estoy en este lado de acá, quiere decir que la probabilidad fue mayor en el grupo intervención, ¿no? Porque estaba arriba de mi división. Mientras que si estoy en el otro lado, un RR menor a 1 quiere decir que la probabilidad fue menor en mi grupo intervención. Lo que tengo que hacer luego es esto, ¿no? Supongamos que tengo un RR de 1.2. A este 1.2 le voy a quitar la unidad, que era el no efecto, y me queda 0.2. Al 0.2 yo lo voy a multiplicar por 100 para saber qué tanto más, porque ya sabemos que acá era más, aumenta la probabilidad en el grupo de intervención, ¿no? Entonces hago la resta, me sale 0.2, lo multiplico por 100, me sale 20%. Lo que yo voy a decir aquí es que la probabilidad de tener el desenlace fue 20% más en aquellos que recibieron la intervención en relación o con respecto a los que recibieron mi comparador o mi control. ¿Ya? Igual, si es que hay dudas, me avisan. Entonces, esta sería la interpretación, ¿no? Por el otro lado, si es que yo tengo un valor de RR de 0.8, yo voy a tomar la unidad y a la unidad le voy a restar el 0.8. Y luego lo voy a multiplicar por 100. Al final me vuelve a salir 20%. Pero lo que yo voy a decir aquí es que la probabilidad de tener el desenlace fue de 20% menor en el grupo que recibió la intervención con respecto al grupo control. Ya, o sea, básicamente es ver, ya saben, lo que hemos hecho es dividir la probabilidad en el grupo intervención entre la probabilidad en el grupo control. Entonces, si la probabilidad en el grupo intervención es mayor que la del grupo control, me voy a encontrar en este lado, y si es menor, me voy a encontrar en este lado. Y luego es simplemente calcular qué tanto más o qué tanto menos es esta probabilidad. Y entonces acá tenemos otro ejemplo. Si es que el RR fuera de 1.5, igual tengo que restarle la unidad, lo multiplico por 100 y me sale 50%. Al final diré que en el grupo intervención la probabilidad de tener el desenlace era 50% más con respecto al grupo control. En el otro escenario hago lo mismo, tomo la unidad, le resto el 0.5, lo multiplico por 100, me sale 50%, y acá diré que la probabilidad de tener el desenlace fue 50% menos, ¿no? En el grupo de intervención con respecto al grupo control. Ahora, si tengo un valor así mucho más grande como 2.5, no hay problema, hago lo mismo, le resto 1, me va a salir 1.5, al 1.5 lo multiplico por 100, me sale 150% más, ¿no? Entonces diré que la probabilidad es 150% más en el grupo intervención con respecto al grupo control. Y en el otro caso es similar, simplemente lo resto, lo multiplico por 100 y me sale que la probabilidad es 70% menos en el grupo intervención con respecto al grupo control. Entonces es una forma sencilla de entender lo que estoy haciendo, pero parte de lo que hemos visto antes, lo que es el cálculo. Parte de saber que es una división de dos probabilidades.
Entonces, supongamos, bueno, no supongamos, en nuestro ejemplo teníamos este valor de 1.11. No sé si es que pueden hablar ahorita o no, si es que alguien se anima a interpretar esto o no. ¿Nadie? Ya no hay problema. Entonces, habíamos dicho que si era mayor a 1, lo que yo hacía era restarle la unidad. Me quedaba 11 y esto lo, 0,11, perdón, y esto lo multiplicaba por 100, ¿no? Entonces iba a tener 11%. 11% más, ¿no es cierto? Porque es mayor a 1. Entonces yo diré que las personas que tomaron la intervención, o sea, perdón, yo diré que dentro de las pacientes con diabetes mellitus, las personas que tomaron la intervención, o sea, los que tomaron la sustancia X, tuvieron 11% más de probabilidad de tener el control glicémico con respecto al placebo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto? En texto sería esto, ¿no? Nuevamente, si es mayor a 1, lo que yo hago es restarle la unidad para saber qué tanto por ciento más es con respecto a mi grupo comparado. Este caso es un poco más extremo, tengo un RR de 3.5, pero es similar, simplemente le resto la unidad y lo multiplico por 100. Y si es que hago eso, tendré que la probabilidad en el grupo de intervención, o sea, los que recibieron sustancia X, será de 250% más en comparación al grupo placebo, ¿no? Lo cual es un efecto bastante grande. Y en este otro ejemplo, supongamos que el RR es de 0,65, lo que yo voy a tener acá es un valor menor a la unidad, entonces tengo que tomar el 1, le resto el 0.65 y me sale 0.35, ¿no? Simplemente lo multiplico por 100 y tengo que en estos pacientes con diabetes, la probabilidad de tener el control glicémico, que es mi desenlace, en el grupo que recibe la intervención, o sea, la sustancia X, fue del 35% menos con respecto al grupo placebo. En otras palabras, los que toman mi intervención tienen menos probabilidad de controlar la diabetes. Acá me está diciendo que esta intervención tiene un efecto que no es lo que estábamos buscando, digamos, podría considerarse como un daño, mientras que en estos dos estoy viendo que tiene un efecto positivo, me ayuda a tener un mejor control glicémico. Entonces, simplemente para repasar los intervalos de confianza, les había mencionado que normalmente yo tengo mi estudio y en mi estudio voy a encontrar una medida de efecto, supongamos que era el 1.11, pero yo no quiero concluir sobre los pacientes que entraron a mi estudio. Yo quiero concluir sobre la población de pacientes con diabetes, ¿no? ¿Qué pasaría con los pacientes con diabetes si es que uso esta sustancia X? Entonces, para eso hago inferencia estadística y calculo mi intervalo de confianza, que es esto de acá, ¿no? Nuevamente, en el caso de un estudio, siempre que lean un estudio ECA, un estudio transversal, una corte, se ha tomado una muestra, ¿no? Y de la muestra se va a querer concluir sobre la población. Entonces lo que tenemos es esto. Mi RR era de 1.11, pero yo quiero hablar de la población. Y en la población yo voy a decir con 95% de certeza que el RR se va a encontrar entre 1.01 y 1.5. Esto de aquí es la interpretación del intervalo de confianza. Ahora, ¿qué significa esto? Básicamente me dice entre qué rango de valores se podría encontrar el RR. Yo no sé qué valor va a tener, pero sé que va a estar entre ese rango de valores. Entonces, si es que este rango o este intervalo de confianza incluye mi valor de no efecto, yo diré que no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Porque si lo incluye, quiere decir que en la población yo puedo tener lo que sea. Puedo tener un valor menor a 1, puedo tener un valor de 1, puedo tener un valor mayor a 1, y eso no me está ayudando a concluir nada. Ya, entonces nuevamente yo tengo que ver el intervalo, ver si es que incluye el valor de no efecto, que es la unidad, y si es que la incluye, diré que no es estadísticamente significativo o que no hay un efecto en la población, ¿no? En este caso no incluye la unidad, entonces yo puedo decir que sí hay diferencias
estadísticamente significativas y que sí hay un efecto. Otra forma de ver esto, cuando no tienen el intervalo de confianza, es con el p-valor, ¿no? Entonces a veces les presentan un valor p que viene de una prueba estadística y la interpretación muy sencilla es que si el valor p es menor a 0.05, voy a decir que sí hubo diferencias estadísticamente significativas. Si es mayor, digo que no hay diferencias, y si es menor, digo que sí. Pero hay que tener en cuenta que estas interpretaciones que estamos viendo no son las interpretaciones estadísticas, sino que es una forma práctica de entenderlo, ¿no? Es para que se pueda entender más rápido, digamos. Pero si quieren profundizar, pueden revisar un poquito del tema de estadística. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, lo que habíamos encontrado era esto. Ahora supongamos que el RR es el mismo, 1.11, pero el intervalo es de 0.9 a 1.75. Entonces, en este caso, este intervalo incluye la unidad, que es el valor de no efecto. Yo acá diré, viendo esto, que no hay una diferencia estadísticamente significativa o que no hay un efecto de esta sustancia X para el control glicémico, ¿no? Uy, acá está mal, acá es comparado, ¿no? Y entonces lo que yo puedo hacer es interpretar este valor puntual. Puedo decir que sí, se halló eso, que había un 11% más de probabilidad de llegar al control glicémico utilizando la sustancia X en comparación al placebo, pero que esto no fue estadísticamente significativo. Y al final lo que pesa es el intervalo, que es lo que nos va a ayudar a concluir sobre la población. Ya, entonces, esa es la parte del RR. Ha estado un poquito larga porque había que explicar, digamos, los pasos con más detalle. Ahora vamos a ver el OR, pero lo vamos a ver un poquito más rápido. Y lo vamos a ver con el mismo ejemplo. Ya, entonces, ahorita no es tan importante para mí que sepan calcular el OR, solamente quiero que sepan que el OT se refiere a esta relación entre aquellos que tienen el desenlace y aquellos que no tienen el desenlace dentro de cada grupo, ¿no? Entonces, si yo quiero saber el lot de tener el control glicémico en el grupo que tomó la sustancia X, tengo que dividir 100, que fueron los que tuvieron el control glicémico, entre 400, o sea, los que no tuvieron el control glicémico. Y esto me va a dar un OT de 0.25, ¿no? Porque es la cuarta parte. Y lo mismo para el grupo placebo, ¿no? Tengo 90 personas que tuvieron control glicémico y 410 que no tuvieron control glicémico. Y esto es el lot, que me sale 0.22. Similar al RR, lo que yo voy a hacer es dividir el lot del grupo intervención entre el lot del grupo control. Y voy a obtener un valor de 1.14. Entonces la interpretación va a ser la misma. La interpretación va a ser la misma, ¿no? Yo tengo un OR que es mayor a la unidad. Bueno, volviendo un poquito en este detalle, estoy haciendo una división, ¿no? Entonces, si los odds fueran iguales, obtendría un OR de 1, y nuevamente el 1 sería mi valor de un efecto. Es similar al RR. Entonces, nuevamente cuando interpreto, tengo que ver el valor del OR, que es 1.14, le restaría la unidad, y obtendría el 0.14, y eso lo multiplicaría por 100. Entonces, en este caso del OR, yo diría que aquellos que recibieron la sustancia X tuvieron 14% más odds de tener el desenlace en comparación al grupo placebo. Acá no hablo de 14% más de probabilidad o 14% más de riesgo, porque no estoy viendo riesgos o incidencias o probabilidades. Lo que estoy viendo son odds. Nuevamente el cálculo que ven acá no es el mismo que el cálculo del RR. Entonces hay que tener cuidado con la interpretación. Tengo que hablar de odds y no de otra cosa, ¿no? Y bueno, acá hay otro ejemplo. Supongamos que el OR era menor a 1, 0.85, con un intervalo de 0.74 a 0.93. Es similar a lo que hemos visto en el RR. Tengo que ver mi intervalo de confianza y ver si es que incluye la unidad.
Si es que no incluye la unidad, voy a decir que fue estadísticamente significativo y luego tendré que interpretar. Entonces yo tenía la unidad, le resto el 0.85 y esto me da 0.15. El 0.15 lo multiplico por 100 y me sale 15%. Entonces yo diré que en los pacientes con diabetes mellitus, aquellos que reciben la sustancia X tienen 15% menos de odds de tener el control glicémico en comparación o con respecto al placebo. Y esto de acá fue estadísticamente significativo, ¿no? Porque estoy viendo mi intervalo de confianza. O sea que en la población el OR va a encontrarse entre estos dos valores. Va a ser siempre menos de 1. Ahora, creo que después de lo que hemos visto queda claro que es más fácil entender una probabilidad a entender un odd, ¿no? Porque un odd es como que la relación del caso entre los casos, obtener el desenlace entre no tenerlo, que es un poquito complicado de entender. Y también es por eso que es más fácil entender un RR que un OR. ¿Ya? Sin embargo, cuando vemos la parte estadística, es más fácil o es más, sí, digamos que es más sencillo calcular el OR que calcular el RR. Ya son cuestiones estadísticas. Entonces, en muchos artículos van a encontrar ORs. Incluso en ensayos clínicos, cuando se podría calcular un RR, van a encontrar un OR. Lo que se tiene que saber es que el OR, digamos que se puede intercambiar o se puede interpretar como si fuera un RR si la probabilidad de tener el desenlace es baja, si es menos del 10%. Entonces, en esos casos, cuando la probabilidad de tener el desenlace es baja, el OR y el RR van a ser muy parecidos y yo puedo simplemente intercambiarlos y para no estar interpretando el O de tal cosa, puedo interpretarlo o entenderlo como si fuera la probabilidad de, pero solo cuando es poco frecuente el desenlace. Y el otro lado es qué pasa cuando el desenlace es más frecuente, ¿no? Cuando es más del 10%. Ahí lo que va a pasar es que el OR va a sobreestimar el RR. ¿No? Entonces, por ejemplo, acá habíamos visto que nuestro desenlace, perdón, en este otro ejemplo que tenemos una intervención, un control, y nuestro desenlace es la mortalidad. Hay un grupo de personas que murió, un grupo que no murió. Y si yo quiero saber cuál es la probabilidad de tener el desenlace, me voy abajo, ¿no? Todos los que murieron entre todos los que participaron en el estudio. Sería 19 entre 1000. Esto me da 1.9. ¿No? Entonces es menos de 10% y puedo usar tranquilamente el OR o el RR. Si volvemos a nuestro ejemplo, perdón, nuestro ejemplo tenía el mismo valor, ¿no? Entonces, en este caso, en teoría, podría usarlo o podría intercambiarlo. Si se acuerdan, el RR era de 1.11. El OR es de 1.14. De todas maneras, el OR es mayor al RR, pero por poquito, ¿no? No es mucha la diferencia. Si esto fuera mucho más frecuente, el OR sería mucho más grande y exageraría mucho más el efecto. ¿Ya? Por eso es que hay que tener cuidado con cómo se interpretan estas medidas. Y entonces hasta aquí hemos visto las medidas de asociación en sí. Ahora brevemente quiero que vean esto que es las medidas de impacto como riesgo atribuible, porque esto me sirve para pensar, digamos, en la toma de decisiones, ¿no? Porque hasta ahora leer un OR, leer un RR queda un poco muy en el aire. Y si es que estoy pensando en leer algo, tratar de usarlo en la práctica, qué sé yo, es mejor quizás aterrizarlo un poquito más. Y eso se puede lograr con el riesgo atribuible. Entonces, algo que hay que saber es que el riesgo atribuible solo se debe interpretar cuando la medida de efecto, o sea, el RR o el OR, fue estadísticamente significativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuevamente estamos diciendo que yo tengo un estudio, quiero hacer inferencia a la población,
Y si es que mi intervalo de confianza incluye el valor de 1, incluye el valor de un efecto, esto quiere decir que no hay algo estadísticamente significativo en la población. En otras palabras, que no estoy segura de qué va a pasar en la población cuando use la intervención. Entonces, si no hay algo estadísticamente significativo, si no estoy segura de qué va a pasar en la población, no tiene sentido interpretar el riesgo atribuible, porque acá yo estoy diciendo que hay un efecto y voy a cuantificar el efecto. Entonces, si vemos un ejemplo acá, tengo un OR de 1.15 con un intervalo de confianza de 0.91 a 1.24. Esto de aquí incluye la unidad y por lo tanto no vendría al caso interpretarlo, ¿no? Nuevamente, ¿por qué? Porque el intervalo de confianza me da un rango de valores entre los cuales se puede encontrar el OR de la población. Entonces el OR de la población podría ser menor a 1, 1, mayor a 1. O sea, prácticamente no sé qué está pasando en la población. Por eso no interpreto la medida de impacto. En este otro caso, si tengo un valor de 1.55 y un intervalo de confianza de 1.3 a 1.82, acá tengo que el intervalo de confianza no toma la unidad, siempre está por encima del 1, en otras palabras, y sí va a tener sentido interpretar el RA. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver cómo se calcula esto. Nuevamente volvemos a nuestro ejemplo. Nuevamente tenemos las incidencias o las probabilidades, que fue lo que calculamos al inicio con el RR, pero lo que vamos a hacer ahora ya no es dividirlo y obtener una medida relativa, sino que vamos a restarlo para obtener el riesgo atribuible. Este es el RR, que era la división, y acá tenemos el riesgo atribuible, que es la diferencia. ¿No? Entonces yo voy a tener el 20% menos el 18% y esto es igual a 2%. Ahora, esto es 2%, quiere decir 2 por 100 personas, pero si yo lo quiero interpretar para 1000 personas, puedo decir 20 de 1000. Es simplemente para que la interpretación sea un poco más sencilla, ¿ya? Porque normalmente hay decimales y es más fácil pasarlo a mí, más entendible. Entonces yo puedo decir 2% o 20 de 1000 personas. Ahora, ¿qué es esto exactamente? Ya sabemos que he restado, pero hay que tratar de entender qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces supongamos que yo tengo 1000 pacientes con diabetes. Habíamos dicho que en aquellos que recibían el placebo, la probabilidad de tener el desenlace era de 18%. O sea, si yo tuviera 1000 personas, 180 personas tendrían mi desenlace. Por otro lado, en el grupo intervención, la probabilidad de tener el desenlace era 20%. Entonces, nuevamente, si yo tuviera 1000 personas o 1000 pacientes, 200 personas tendrían mi desenlace. Ahora, lo que yo puedo hacer acá es restar, ¿no? Esto es todo lo que yo obtendría si es que mis 1000 pacientes recibieran la sustancia X, y esto es todo lo que yo obtendría si los 1000 recibieran el control del placebo. Lo que yo quiero saber es cuánto más estoy ganando por dar la sustancia X en lugar de dar el placebo. Entonces esto de aquí es una resta, ¿no? El cuánto más simplemente es la resta. Sería 200 menos 180 y me da 20 pacientes. Y la interpretación es esta, ¿no? Si 1000 personas hubieran recibido este tratamiento, esta sustancia X, en lugar de este placebo, 20 personas más hubieran logrado el control glicémico. ¿Ya? Es más, porque ya sabemos que si solamente les da el placebo, 180 personas iban a tener el control glicémico. Y entonces quiero saber qué es lo que está cambiando, cuántas más se van a beneficiar si es que yo utilizo esta intervención en lugar de la otra. Y entonces hago la resta y digo que 20 más van a tener su control glicémico. ¿Ya? Esto es lo que acabamos de ver. Es simplemente para que se entienda un poco. No estamos partiendo de 1000 personas. ¿No? Si 1000 personas o 1000 pacientes con diabetes reciben la sustancia X, en lugar de placebo, 20 más van a lograr su control glicémico, ¿no? Esa es la idea del RA, es un poco más palpable cuando quiero decidir algo. Diferente de decir el riesgo o la probabilidad de tener el desenlace es 11% más en un grupo en comparación al otro. Es un poco más complicado de entender. Entonces,
Entonces hasta aquí hemos visto desenlaces categóricos. Igual si hay alguna pregunta me aviso. Y lo que vamos a ver ahora de forma breve es la parte de desenlaces numéricos. ¿Ya? Entonces, dentro de los desenlaces numéricos vamos a centrarnos en una medida de asociación o de efecto, que es la diferencia de medias, y esta sí la vamos a dejar porque es un poquito más complicada de explicar. Entonces, supongamos que tenemos otro estudio en el cual teníamos como desenlace o como objetivo mejorar la actividad física, ¿ya? Y para esto tengo una intervención y un control. Entonces, lo que yo hago es, doy mi intervención a un grupo, doy mi control al otro grupo, y al final les mido la actividad física, como minutos al día. Y tengo que la media de actividad física en minutos día en el grupo intervención fue de 17.6 y la media en el grupo control fue de 14.2. Entonces, si yo quiero saber cuál es el efecto de la intervención, acá es bien sencillo, simplemente al 17.6 le resto el 14.2 y voy a obtener 3.4. ¿No? Entonces, ¿qué voy a decir? Que el grupo intervención presentó 3.4 minutos más de actividad física en comparación con el grupo control. ¿No? Es bien directo porque estoy viendo qué es lo que yo estoy haciendo. Y en este caso, como se trata de una resta, lo que hubiera pasado si las medias fueran iguales es que yo hubiera obtenido un valor de 0. ¿No? Entonces, en este caso, mi valor de no efecto o de no asociación es el 0. Ya no es el 1, como era antes para el RR o el OR, ¿no? Porque el otro era una división. Este de aquí es una resta, entonces mi no efecto es el 0. Y nuevamente vamos a volver a esta idea de la inferencia estadística y los intervalos de confianza, porque habíamos mencionado que este resultado de 3 y pico, bueno, acá le he puesto 4, venía de un ensayo. Entonces en el ensayo he encontrado que la diferencia de medias es de 4, pero si yo quiero saber cuál va a ser el efecto de esta intervención en la población, tengo que calcular mis intervalos de confianza para hacer esta inferencia. Y supongamos que el intervalo de confianza va de 1 a 10 minutos más de actividad física al día. Entonces esto quiere decir que tengo un 95% de confianza de que el valor de la diferencia de medias en la población se va a encontrar entre 1 y 10. Nuevamente, como esto no incluye al 0, puedo decir que es estadísticamente significativo. Similar a lo que habíamos visto antes, está la relación con el valor P, ¿no? Entonces el valor P, supongamos que no tengo este intervalo que solo me da un valor P, tengo que ver cuál es el valor del P. Si es que esto es menor a 0.05, diré que hay diferencias estadísticamente significativas, y si es que es mayor, diré que no hay diferencias. O sea, no hay un efecto de mi intervención en la actividad física, ¿no? En la población. Entonces, hasta aquí todo bien. Hemos visto que esta intervención lo que hacía era aumentar la actividad física 3 minutos al día. Pero lo que tengo que preguntarme ahora es si esto es clínicamente importante, ¿no? O sea, estoy desplegando toda una intervención para que una persona haga en promedio 3 minutos más de actividad física. Y ahora tengo que pensar, ok, 3 minutos más de actividad física realmente va a impactar en la vida de la persona, va a cambiar en algo su riesgo cardiovascular o no, ¿no? Y eso es lo que nosotros llamamos diferencia mínima clínicamente importante. Es cuánto es lo mínimo que debe cambiar mi variable, en este caso la actividad física, para que haya algún beneficio en el paciente. A veces se frasea como cuánto es lo mínimo que debe cambiar la variable para que el paciente se dé cuenta, ¿no? Si es que estoy hablando de dolor, por ejemplo, cuánto es lo mínimo que tiene que cambiar el dolor para que el paciente sienta un alivio, ¿no? Esto es algo similar. En este caso, ¿cuánto es lo mínimo que tendría que aumentar la actividad física al día para que, no sé, el paciente tenga un mejor perfil cardiovascular, menos riesgo de infarto, qué sé yo, ¿no? Entonces hay que preguntarnos eso también. No es simplemente ver, ok, es significativo, sino hay que ver si es relevante realmente.
Y para entender eso, tenemos aquí un pequeño gráfico, que como están en el curso de revisión sistemática, lo deben haber visto o lo van a ver pronto. En este gráfico, en este eje X, tenemos el efecto. Como estamos hablando de una diferencia de medias, vamos a tener acá el 0, que va a ser el valor de no efecto. Por encima del 0 tengo valores positivos, por abajo del 0 tengo valores negativos, y acá tengo dos líneas. ¿Ya? Estas líneas vamos a llamarla diferencia mínima clínicamente importante. O sea, que si mi diferencia de medias es más grande que estas líneas de acá o por acá, yo voy a decir que el efecto de esta intervención fue clínicamente importante. Entonces, en el primer ejemplo, tenemos esto, ¿no? Hay que recordar que este puntito va a ser mi estimado puntual, o sea, ese valor puntual que encontramos en la muestra o en el estudio, y este intervalo de confianza va a ser un valor o un rango de valores, perdón, entre los cuales se va a encontrar el tamaño del efecto o la diferencia de medias, en este caso, en la población. Entonces, nuevamente acá yo tengo un estimado que puede ser nuestro 3.4 por 3.4 minutos y un intervalo que va desde el negativo, pasa por el 0 y va a ser positivo. Entonces, esto de acá, como está pasando por el 0, en otras palabras, en la población yo podría tener un efecto por acá negativo, un efecto positivo, al final no sé qué me va a salir, yo voy a decir que no es estadísticamente significativo. Ya básicamente porque podría salirme cualquier cosa. Podría salirme menos minutos al día, igual cantidad de minutos al día o más minutos al día al usar mi intervención. Entonces prácticamente no sé qué pasa en la población, digo que esto no es estadísticamente significativo. Ahora veamos un segundo ejemplo. En este caso, como pueden ver, tengo mi estimado puntual acá, o sea, más minutos al día, digamos, y un intervalo que va de acá a acá, que no toma el valor de no efecto, que no toma el 0, siempre es positivo. Entonces acá yo puedo decir que esto fue estadísticamente significativo. Pero no ha pasado esta línea del efecto mínimo clínicamente importante, ¿no? Entonces acá yo voy a decir que sí, tiene un efecto, es estadísticamente significativo, pero no es el mínimo que yo quiero. Es menos del mínimo necesario. Entonces diré que esto no es clínicamente relevante. Ahora supongamos que yo encuentro esto. ¿Ya? En este caso está favoreciendo a la intervención. Ya en este caso está favoreciendo al comparador. Ya, entonces nuevamente tengo mi estimado puntual, tengo mi intervalo de confianza y acá veo que no está tomando el valor de un efecto. Entonces yo voy a decir que esto es estadísticamente significativo. Pero si yo veo mi intervalo de confianza, también está cruzando mi límite para decir que es clínicamente relevante. Entonces, en algunos casos, o mejor dicho, yo no sé dónde va a estar el efecto de la población. No sé si va a estar en esta zona, que mi efecto no es clínicamente importante, o en esta zona, en la cual es clínicamente importante. Y entonces, como no sé dónde va a estar, porque el intervalo incluye esta línea de la diferencia mínima clínicamente importante, diré que esto no fue clínicamente relevante. Ya, entonces, ¿fue estadísticamente significativo? Sí, igual que el anterior, pero no es clínicamente relevante. Nuevamente, para que no se confundan mucho, en este caso lo que yo estaría diciendo es que aquellos que recibieron el control tuvieron mayor actividad física que aquellos que recibieron la intervención. ¿Ya? Diferente de acá, ¿no? Los que están para este lado son los que tuvieron mayor actividad física con la intervención. O decir que sí, que la intervención tuvo mayor actividad física. Y acá tenemos un último ejemplo, en el cual tenemos un estimado de efecto con el intervalo de confianza. Vemos que el intervalo no toma la unidad, perdón, no toma el 0, que es el valor de un efecto, o sea, voy a decir que esto fue estadísticamente significativo, y además tiene un efecto más grande que el mínimo que yo esperaba, ¿no? Porque el intervalo está por completo sobre este valor mínimo. Entonces yo puedo saber que si bien en la población mi valor podría estar desde acá hasta acá, no sabemos dónde, siempre va a ser más grande que esto, ¿no? Entonces acá yo recién puedo concluir que
mi resultado es estadísticamente significativo y es clínicamente relevante. Ya, en este caso no le he puesto valores, pero la idea es, de acuerdo al desenlace que se tiene, ir viendo cuál es esta diferencia mínima. No, en el caso de actividad física, quizás podríamos tomar las recomendaciones de OMS, que creo que son 30 minutos, no, son 3 días, 30 minutos al menos, cada uno de esos días. Son como 90 minutos, entre 7, 10 y tanto. O sea, quizás esto sea como que 10 y tantos minutos, ¿ya? 10 digamos, 10 minutos. Si es que si es que puedo aumentar más de 10 minutos al día, digamos, ya, chévere, estoy aumentando. Y si es que no llego al menos a 10 minutos al día, no sería clínicamente relevante. Y es lo mismo para todos los desenlaces cuantitativos que encuentren, ¿no?